Reporte 100. Tenemos esta mañana y le agradezco mucho que nos tome esta llamada al dirigente estatal del PAN, Ernesto Munro Palacio. Ernesto, ¿cómo está? Buenos días. Muy bien, Tirso, me da muchísimo gusto saludarte en Reporte 100 de Uniradio, a ti y a todo tu auditorio. Un saludo. Al contrario, gracias Ernesto, porque hoy es 24, Nochebuena, pero la vida pública no para. Usted sabe muy bien de esto. No, yo creo que nos obliga la situación también del país a trabajar pues 8 días, ¿no? Es decir, de lunes a lunes. Sin descanso. Es nuestra obligación y México es cuando más necesita de cada uno y cada uno de los mexicanos, cada quien en su trinchera, pero es el momento en que todos tenemos que hacer nuestro mejor esfuerzo. Gracias. Ernesto, entrando en materia, y es algo que le pregunté también a Ernesto de Lucas, y también que le comentaba a Toño Astiazarán, quien ya está destapado por el PAN como aspirante a la candidatura a la alcaldía de Hermosillo. Les decía, cuando pasó el proceso electoral, parte del diagnóstico que ustedes mismos nos compartieron en entrevistas, en reflexiones, en columnas, en espacios de opinión, era que esta idea, la construcción del concepto PRIAN, había hecho mucho daño y había mermado la posibilidad de candidatas y candidatos, por ejemplo, del PAN, para llegar a ganar cargos de elección popular. ¿Por qué hoy, Ernesto, sí es una buena vía? ¿Por qué hoy sí el PAN estatal, por ejemplo, considera que es una buena vía la alianza para llegar a la gubernatura del estado de Sonora con una candidatura que encabezará un priista, que es Ernesto Gándara? Primero te tengo que decir, y muy puntualmente, y espero que todo el mundo lo pueda comprender, el concepto PRIAN jamás existió hasta ahora que se está tratando de construir, que por cierto no ha quedado oficialmente ya como un acuerdo. Pero jamás existió lo que el presidente dio a entender e hizo entender al pueblo de México en el pasado proceso electoral. Hoy por primera vez y de manera abierta se construye o se trata de construir esa alianza. Voy a empezar haciendo algunas aclaraciones y ser muy puntual. Adelante. Antonio Astiazarán es un activo del PAN, es obviamente bien visto por una gran mayoría en el PAN y creo que también en la sociedad, pero de ninguna manera en este momento es el candidato oficial. Es cierto, se hizo público un evento que se respeta muchísimo porque es un evento también del Comité Directivo Municipal. De ninguna manera nosotros estamos en contra o estamos haciendo una crítica al evento, pero el PAN tiene sus procesos internos para elegir candidatos y seguramente habrá más de un registrado para ese puesto, para ese cargo. Entonces, él es uno que ya está, por decirlo así, en el punto de partida, pero va a haber fechas y plazos para el registro y seguramente podrá haber más de un candidata o candidato. Entonces, nomás para decirlo, no hay un candidato todavía en el PAN de Hermosillo, si bien es cierto, él resulta una posibilidad muy importante por ser un perfil de primer nivel. Segundo, ¿por qué ahorita sí estamos intentando construir esa alianza, formalizar esa alianza? En primer lugar, y que quede muy claro, porque hemos hablado con muchísimos actores de la sociedad, hemos hablado, por hablarte de algo así, con ministros religiosos, con pastores, con sacerdotes, hemos hablado con cámaras empresariales, hemos hablado con sindicatos independientes, hemos hablado con unión de usuarios, hemos hablado con clubes sociales, y hay una gran preocupación a cómo se están viendo las cosas en el país. Por supuesto que no todos sabemos que el presidente ganó la presidencia de la República y la ganó con contundencia, pero también hemos visto cómo el país se va degradando en muchos aspectos, cómo se va desdibujando en muchos aspectos y cómo no le va bien, porque los indicadores han sido muy claros. Entonces, ¿qué buscamos nosotros? Que a México le vaya bien y que el centro de las acciones
no sea solamente un segmento de la sociedad, no solamente quienes están de acuerdo o a favor de las políticas públicas del presidente, sino que seamos todos los mexicanos, porque en un país, cuando alguien llega a la presidencia, en ese momento se convierte en el presidente de todas y todos los mexicanos, y simplemente no estamos viendo esto por primera vez en la historia. Y mira que yo he visto a muchísimos presidentes de la República ya, por la edad que tengo, por el tiempo que he vivido, y porque me ha interesado siempre la política, y por primera vez los jóvenes no pueden ver esto, porque no han visto cómo comparar eso. A algunos les ha tocado 2 o 3 presidentes en su vida, 4, pero eran niños, eran adolescentes, eran estudiantes, pero ya productivamente hablando, no han visto y no pueden hacer ese comparativo, no porque sean tontos ni retrasados, simplemente porque no les tocó vivirlo. Pero a los que nos tocó vivir y a los que tenemos un poco más pues de experiencia política, sabemos el grave riesgo que representa un sistema político que está acabando con las instituciones que con tantísimo trabajo costó construir. Y decirte, Tirso, y decirte abiertamente que para llegar a credencial de elección con fotografía tuvieron que pasar prácticamente 50 años, porque obviamente no había democracia en México. Y cuando hablan de fraudes electorales en esta época, claro que puede haber diferencias de criterios, puede haber casos aislados o casos en entidades específicamente hablando, pero nada que ver con las primeras elecciones que le tocó vivir al partido más antiguo que existe en México, que se llama el Partido Acción Nacional, luchando precisamente contra el PRI y contra los fraudes electorales. Bien. Pero así fue como la oposición creció poco a poco y surgieron otros partidos que han servido, algunos de contrapeso y otros de comparsa de los gobiernos. Pero estamos ahorita viviendo pues una etapa nueva y nosotros vemos lo difícil que está la situación para el país, y necesita el presidente alguien que pueda establecer una discusión en la Cámara de Diputados, alguien que pueda decirle: presidente, existen otras alternativas. Bien. Presidente, usted es un ser humano, a lo mejor bien intencionado, pero esto que está proponiendo, presidente, no es lo correcto. Y eso, Tirso, debes de saber que no está sucediendo en el país. En el país está sucediendo exactamente lo que el presidente cree que es mejor para México, equivocado o correcto. No hay pues contrapeso en la Cámara de Diputados, tampoco hay un real contrapeso, aunque hay un mayor contrapeso en el Senado de la República, y tampoco hay contrapesos en los congresos locales, en donde ya es mayoría Morena, donde se consolida esa alianza y fuerza, que no es el caso de Sonora, en donde sí Morena ha tomado bastantes decisiones cuando ha ido junto con sus aliados, pero que en ocasiones no sucede así. Bien, me queda claro, Ernesto, con su argumentación, que el hecho aquí es que más allá de los proyectos o la ideología, ustedes van por el hecho de generar un contrapeso en las cámaras, que este es el motivo, el fundamento por el cual ustedes hoy en esta alianza, y usted mismo lo señalaba, como el PAN realmente pues siempre estuvo en la oposición al PRI, pero que hoy van juntos en esta alianza para generar contrapesos. Ahora, además déjame contestarte por qué. Sí. Porque México es más importante que cualquier proyecto de partido, cualquier ideología. México es más importante que cualquier grupo de poder. México es más importante que el mismo presidente. Es mucho más importante el país y por supuesto la persona humana, que es el centro de todas las acciones de Acción Nacional. Y si Acción Nacional tiene que hacer sacrificios, ceder en ocasiones, por lo que sea mejor para México, pues eso es lo que nosotros vamos a hacer siempre, y es lo que estamos haciendo. México nos necesita, y voy a decir una frase que ahorita está de moda, pero esto que estamos haciendo es por México, aunque por supuesto mucha gente no lo pueda creer, porque no se dan cuenta, y los comprendemos y los entendemos, no se dan cuenta hacia dónde vamos, pero nosotros vamos a poner en el centro de las acciones a la gente, a la persona humana y al país en todas las acciones públicas del partido.
Y eso es lo que estamos haciendo, Okay. nomás para aclarar muy bien por qué lo estamos haciendo y por qué lo volveríamos a hacer. Y no es que perdamos la ideología, a mí nadie me va a cambiar ni mi forma de creer ni de pensar. Eso viene intrínseco con la persona. Nosotros tenemos una ideología, pero nuestra ideología principal se llama México. Okay. Y claro que Sonora, ¿no? Como buen sonorense que debemos de ser, soy sonorense, nacido, criado, educado, y por supuesto también en mi etapa productiva, y voy a luchar con todas mis fuerzas, obviamente junto con mis compañeros en el partido, porque a México le vaya bien, Tirso. Perfecto. Ernesto, una parte para ir cerrando esta conversación, porque considero que es la parte fundamental. Está expuesta la parte de por qué sí ir con el PRI, por qué también ir con el PRD, que aunque parece que no figura, pues también forma parte de la alianza. Pero ¿cómo se decidirán las candidaturas, Ernesto? O sea, ¿cómo es que van a ser la repartición? Por ejemplo, no hablo en México, digo, a nivel federal, porque ahí ya está claro cuántas van para cada quien. Pero en el caso de lo local, van a disputarse la nominación a candidaturas para alcaldías, en el caso las principales del estado, en el caso también de en el caso de la gubernatura ya está, parece bastante decidido, pero también irán diputaciones locales. ¿Cómo van a hacer para definir estos candidatos y candidatas? Se supone que si estamos haciendo este frente común, esta alianza por Sonora, se supone que lo que nos debe mover es que le vaya bien a esa alianza, que logremos, como dices tú, ya se construyó la federal, que logremos la mayoría de los distritos, ¿no? O dividir los distritos, porque ahorita tengo que decir que los 7 distritos los tiene Morena en este momento, más las plurinominales, ¿no? Nomás el PAN tiene una, y creo que el PRI tenía una, y se fue al PES. Sí, así fue. Pero totalmente está una sola fracción representada. Y no todos los sonorenses pertenecemos a Morena. Hay un número muy importante de sonorenses que merecen respeto y que merecen tener representatividad. Ahorita no la tenemos, no la tenemos más que mínimamente, como dije, en el caso del PAN, que creo que ha hecho un trabajo dignísimo Madeleine Bonafux, pero que pues es alguien gritando en el desierto, por decirlo. Pero en el caso de estas diputaciones locales para la próxima elección, ¿cómo lo van a definir? Nosotros lo que buscamos es ser un contrapeso en Sonora, es obviamente ganar Sonora, la gubernatura, y para ello estamos haciendo la alianza, como dije, para pues servir de contrapeso y ganar Sonora para hacer un buen gobierno. Pero cada partido tiene un mecanismo de elección de sus candidatos, eso es por un lado, para que le quede muy claro a todos, sobre todo a los panistas que me escuchen, tendremos un mecanismo de elección de candidatos. Pero lo otro que también es importantísimo es que en el caso de eso que hablas tú, de cómo serán las candidaturas, hay una historia de cada partido, una historia electoral me refiero, de rentabilidad electoral, que se puede medir desde las últimas 3 elecciones para no irnos demasiado atrás. Y yo creo que nosotros le hemos puesto sobre la mesa que para la construcción de las candidaturas de quién encabeza en cada municipio, en cada distrito, yo creo que debiéramos de tomar en cuenta quién pudiera ganar de acuerdo, insisto, en la historia reciente, ¿no? Digamos, por competitividad. Ajá, sí, rentabilidad electoral es lo que se busca. Y creo que si bien es cierto no se ha construido del todo y todavía no se definen candidaturas, es un trabajo que tendrá que hacerse a partir de enero, porque se estaba esperando pues que los partidos, cada partido tuviera sus acuerdos internos, las autorizaciones internas de sus órganos de decisión. Nos tendremos que sentar en la mesa para ir definiendo municipios y distritos en donde, insisto, haya la fortaleza para poder ser muy competitivos y obviamente que haya victorias. Excelente. Entonces, eso se tiene que definir ya de manera formal, pero ahorita, como tú bien sabes, apenas, por ejemplo, nosotros hace 2 semanas que ya
pues quedó autorizada por todos los órganos del partido que se concretara esa alianza, pero el PRI apenas lo acaba de tener, si mal no recuerdo, el sábado pasado, y no estoy enterado del PRD. Okay. Te soy sincero, no he leído alguna noticia en ese sentido, pero una vez que esté construida esas autorizaciones, que estén ya los partidos listos, pues lo que sigue es sentarnos, pero se atravesaron estos días. Perfecto. Y yo creo que en enero va a ser el trabajo que haremos en conjunto o coordinados los tres órganos partidistas, ¿no? Perfecto. Pues estaremos pendientes, Ernesto, de qué es lo que resulta y pendientes de cómo se van definiendo las candidaturas para conocer a los perfiles de estos tres partidos que van a encabezar pues las luchas contra la otra alianza, porque prácticamente pues serán dos frentes abiertos, el de la alianza ahora Morena, PT y Verde, y en este caso la de ustedes, que irán PAN, PRI, PRD, y daremos seguimiento. Seguramente esta será la primera de muchas conversaciones durante el periodo electoral. Ernesto Munro Palacio, dirigente estatal del PAN, le agradezco mucho que nos haya tomado la llamada este 24 de diciembre. Y yo te agradezco a ti, Tirso, la oportunidad, y como te decía antes, yo creo que tenemos la obligación de informar a la ciudadanía, y yo creo que esta etapa difícil que estamos viviendo como país, esta tristeza de tener esta pandemia, pues que nos ha afectado prácticamente a todos. Yo creo que no hay familia ya ahorita que no haya perdido un ser querido, que no haya familia que haya padecido también en el seno de su familia, pues que alguno de sus integrantes se haya contagiado con este virus. Pues lo único que tenemos que hacer es aportar lo mejor de nosotros mismos, ayudar a las autoridades que están ahorita viviendo un colapso por el número de personas contagiadas, y usar pues nuestra responsabilidad, nuestro criterio y nuestras mejores intenciones para reducir en lo posible, para que se reduzca en lo posible esta amenaza de COVID-19 que ha causado tanto daño en salud y en economía, pues a nuestro estado y por supuesto a nuestro país, y sobre todo cuidarnos a nosotros mismos, porque es muy doloroso, lo he vivido en mi propia familia, perder un ser querido, y es también muy preocupante tener en la familia un familiar contagiado. Claro. Por eso se los digo de todo corazón, cuidémonos, apoyemos a nuestras autoridades de salud, no importa si es municipal, estatal o federal, tenemos que ser solidarios ante esta situación que a todos nos agobia por igual, sin importar condición social, económica, ni siquiera profesión o nada. Simplemente nos puede dar a cualquiera, y pues mis mejores deseos por esta Navidad. Un abrazo muy solidario, un deseo para que México salga adelante de esta situación, y por supuesto también los mejores deseos para que familiarmente tengan dentro de lo posible, una Navidad feliz, y pues con todas las bendiciones para que el próximo año también, año nuevo 2021, sea de bien para México, para Sonora, y por supuesto para cada una y para cada uno de los sonorenses y de los mexicanos. Abrazo, Tirso, muy agradecido, y un saludo también a Juan Carlos Zúñiga. De su parte. Que estén bien. Gracias. Hasta luego, Ernesto. Buen día. Hasta luego. Feliz Navidad. Reporte 100.